Es realmente un honor estar con ustedes, aunque sea a distancia, aunque sea virtualmente, pero podemos compartir acerca de los temas que nos habitan. En cuanto a la red viral, nos habitan desde hace ya más de 10 años, ¿no? Entonces es un honor acoger hoy al profesor Sergio Mansilla, pero antes de darle la palabra, yo quisiera dar la palabra a Lucero de Vivanco, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, para que presente a los estudiantes que se han conectado, a los colegas que se han conectado, que presente brevemente la red viral, en honor de la cual celebramos pues este pequeño ciclo de conferencia. Así es, muchas gracias Genevieve, y aprovecho para darles la bienvenida a todas y todos los que se han conectado, colegas de la red viral, amigos y amigas, conocidos, interesados e interesadas. Efectivamente, este año, justamente en un ejercicio de refrescar y de renovar la página web que tenemos de la red viral, caímos en cuenta que cumplíamos 10 años desde el primer encuentro en el que decidimos formalizarnos como red o reconocernos más bien como una red de trabajo, que fue en un simposio que hicimos acá en Chile sobre representaciones de violencia política en la literatura latinoamericana. Y a partir de ese momento hemos trabajado, digamos, en conjunto y colaborativamente, siempre potenciando las conexiones que se dan por estas redes y tratando de sumar gente y agrupando, digamos, y atrayendo a las personas que están interesadas en los temas de representación de la violencia política, ¿no? La violencia política y sus representaciones y todos los temas vinculados a la memoria y los derechos humanos. Comenzamos siendo 6 o 7 fundadoras y hoy ya sumamos como 30 y muchos más en las personas que se acercan a propósito de los distintos encuentros que hemos tenido, que ahora estaba revisando, ya llevamos 19 encuentros organizados por la red viral, además de que nos podamos haber encontrado en congresos más generales o más amplios, pero de distinto tipo, paneles, simposios, etc. Y yo creo que lo que en un principio nos llamó a juntarnos es el mismo interés que mantenemos el día de hoy, que son estos estudios sobre violencia y sobre memoria. En un libro que publicamos recientemente, donde colaboramos como red, partíamos en la introducción justamente mencionando la necesidad, la urgencia y la pertinencia de continuar avanzando los estudios sobre violaciones a los derechos humanos, memoria social y violencia, precisamente en un contexto adverso para estos temas y para las humanidades en general, por los discursos de banalización o descrédito, las operaciones de consumo masivo, ciertos lenguajes políticos, industrias culturales del presente incluso que quieren minimizar o silenciar estos tipos de discursos y que no ven en el presente o en el pasado vinculado a la memoria, a la violencia o a la violación a los derechos humanos, algo que relevante para nuestra sociedad del día de hoy o para el desarrollo de las sociedades. Siempre que puedo recuerdo a un filósofo, un escritor español que dice que la ciencia no agota el conocimiento posible, pues no accede al ámbito del sentido, ¿no? Y que más bien nosotros buscamos a través de textos literarios y representaciones culturales en general vinculados a estos temas que tratamos, más bien poder ofrecer sentidos a las experiencias que se han vivido. Clarísimamente nos ha mostrado más el contexto de pandemia de hoy en día, que las personas no vivimos solamente de racionalidad, de objetividad, de especulación, ni siquiera solamente de ciencia, ¿no? Parece en este momento que las vacunas fueran lo más importante, pero necesitamos y requerimos también que nuestra subjetividad sea interpretada, que nuestros temores sean socializados, que nuestras percepciones sean compartidas, que nuestra visión de mundo sea discutida, desafiada, interpelada.
y por lo tanto el estudio sobre estas cuestiones que nosotros trabajamos aquí y que nos convocan el día de hoy, las humanidades, la literatura en su rol de dialogar con los contextos, de interrogar y de cuestionar todos los significados y los sentidos que le otorgamos a las cosas, ¿no? De su rol de preguntarse por percepciones, sensibilidades, por nuestros mecanismos de inclusión y exclusión de sujetos, cuerpos, etnias, culturas, de cuestionar modelos políticos, representaciones, etcétera, es algo que el día de hoy más que nunca cobra sentido y que tenemos que seguir de alguna manera luchando por mantener y por vivenciar, por vitalizar y por además hacer un trabajo formativo con nuestros estudiantes para que ellos vayan, digamos, también tomando la posta en estos estudios y viendo las nuevas perspectivas y necesidades que estos temas en este minuto requieren. Por lo tanto, yo diría que después de 10 años de venir trabajando en esta dirección, nuestro desafío es continuar en ello, ¿no? Y no dejarse arrastrar necesariamente por las modas investigativas, que también las hay, sino realmente por la relevancia, la importancia, la pertinencia que este tema tiene siempre. Así que nada, le devuelvo la palabra a Genevieve. Este es un ciclo de 3 conferencias. Esperamos poder organizar otro ciclo en el segundo semestre con estudiantes de posgrado para también poder dar la voz a nuevas generaciones. Y ahora les devuelvo a Genevieve entonces para que presente a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Lucero. Acabas de mencionar a los estudiantes, ¿no? de Magíster, y quisiera destacar aquí la presencia conectada de varios estudiantes de nuestro seminario de máster que están estudiando precisamente la literatura chilena desde una perspectiva decolonial, lo cual podía realmente entroncar con los intereses de Sergio Mancilla. Y también quiero señalar que esta red es una red conectada con otras redes, y entre todas estas redes quisiera simplemente mencionar la red Poepolit, que es una red que se ocupa de poesía y política y comparte muchos intereses en cuanto a la memoria y la representación de la violencia. Sin más tardar en los prolegómenos, quiero ahora darle la palabra a Sergio Mancilla y primero pues agradecerle, ¿no?, que haya aceptado esta invitación. Es realmente una gran alegría y un honor poder escucharlo esta tarde. Algunas palabras de presentación. Sergio Mancilla Torres nació en Achao, Chiloé, en 1958. Su infancia y adolescencia la vivió en la localidad rural de Changuitad, en la isla de Quinchao, hasta que en 1976 se traslada a Valdivia, donde cursa la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía en la Universidad Austral. De 1984 a 1989 ejerce como profesor en Osorno y en 1996 obtiene el doctorado en lenguas romances y literatura por la Universidad de Washington, Seattle. Desde 1966 hasta 2010 se desempeñó como profesor de literatura en la Universidad de Los Lagos. Actualmente es profesor de literatura, profesor titular de literatura en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Ha sido profesor invitado en Brasil, Francia y Alemania. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y en su doble condición de académico y escritor ha publicado una quincena de libros, tanto de poesía como de estudios críticos de literatura y manuales para la enseñanza del lenguaje y de la literatura. Asimismo, numerosos artículos académicos en revistas especializadas chilenas y extranjeras y en libros colectivos y decenas de poemas dispersos en revistas y antologías publicadas dentro y fuera de Chile. No, quisiera mencionar algunos libros de poesía. Curcún, Santiago, libro del taller de 2019, Ventanas empañadas,
publicado por Sur Umbral Ediciones 2018, Changuitad, publicado por Ofki Editores 2016, Cauquil, publicado por Cuarto Propio en 2005, Óyeme como quien oye llover, por la editorial Poetas Antiimperialistas de América, Respirar en el desfiladero, por las ediciones Pudú en 2000. En cuanto a sus estudios críticos y manuales, ha publicado varios libros. Quisiera destacar especialmente Sentido de lugar, ensayos sobre la poesía de los territorios surpatagónicos. Ha publicado también un libro acerca de la enseñanza de la literatura como práctica de la liberación, hacia una epistemología crítica de la literatura, 2003. El paraíso vedado, ensayos sobre poesía chilena del contragolpe, 1975-1995. Bueno, ha publicado, como ya he dicho, muchísimos artículos, todos realmente iluminadores y muy agudos, digamos, sobre la poesía chilena, y le agradezco a su labor tanto como poeta como académico. Y ahora le doy la palabra. Muchas gracias, Genevieve. Espero se me escuche bien. Sí. Gracias a las presentes, a los presentes. Es una lástima que no podamos estar presencialmente en una sala o en algún lugar donde el cuerpo de los seres humanos, digamos, importa muchísimo, ciertamente. Pero bueno, son las condiciones en las que actualmente el mundo está funcionando, así que nos vamos a adaptar. Yo estoy en este momento en la región de Valdivia, Chile, pero no en la ciudad, sino en una zona rural a unos 20 kilómetros de distancia, digamos, del radio urbano de la ciudad. No es una distancia larga, ciertamente, pero es un mundo rural y aquí ocurren cosas de campo, de manera que si ustedes oyen ladrar los perros, pues es porque estoy en el campo. Lo que yo quiero compartir con ustedes es en realidad parte de un trabajo mayor, es un ensayo, o parte de un ensayo en realidad, que aparece en este libro, que lo mencionó Genevieve recién, que se llama Sentido de lugar, editado justamente en Alemania por Claudia Hammerschmidt y su esposo, que son los editores de este libro. Y en este momento se está preparando ya en la fase final la edición chilena de este libro, que va a circular, digamos, en Chile y eventualmente en Sudamérica. La edición alemana ciertamente no puede, no hay modo de hacerla circular por aquí, salvo uno que otro ejemplar perdido. Así que bueno, pero se va a compensar con la edición chilena, que la están preparando unos editores jóvenes de Valdivia, que están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, realmente. Entonces, la idea es compartir uno de esos trabajos que aparece en el libro. Lo voy a leer desde otro, para no tener el libro en las manos, lo voy a leer desde otro dispositivo, parcialmente. Pero antes yo quisiera mostrarles algunas imágenes para contextualizar un poco la discusión. Lo que yo voy a hablar trata de lo que aconteció en el fin del hemisferio occidental, en el fin geográfico del hemisferio occidental, que queda allá en el sur de Sudamérica, donde termina el continente americano por el lado sur, donde comienza, después del canal Drake, el paso de Drake que se llama, comienza el continente helado llamado Antártica o Antártida. Aconteció, digo, un hecho histórico triste y lamentable,
que fue el virtual, prácticamente total exterminio de las etnias indígenas que habitaban. Se calcula por alrededor de 6.000 a 9.000 años, los datos no son completamente claros al respecto, habitaban los territorios australes del mundo. Pueblos que no eran, digamos, demográficamente muy numerosos, pero que tenían una larguísima historia de esos territorios. Se sabe que tenían una cosmovisión muy compleja, una simbología preciosa, y lástima que esos idiomas se perdieron y solo quedan restos, residuos, algunas palabras, algunas cosas que se pudieron rescatar en su momento en gran medida por los trabajos de Martín Gusinde y otros sacerdotes que hicieron un trabajo de evangelización en los años, estoy hablando ya de los años de 1910 a 1920, es decir, en el siglo 1920-25, en el siglo XX. Pero quisiera entonces, como parte del contexto, empezar por mostrar un mapa, un pequeño mapa, que ustedes lo pueden ver ahí. La Patagonia es este territorio que va más o menos de aquí, donde tengo la flecha, hacia abajo. Hay diferencias entre Chile y Argentina, en el sentido de que en Argentina la Patagonia, la región que en Argentina se llama Patagonia, comienza más al norte que lo que en Chile se llama Patagonia, ¿sí? En Chile la Patagonia comienza básicamente a partir de aquí, de esta parte, desde el sur de la isla de Chiloé, ahí comienza la Patagonia. El lado argentino es esencialmente tierra, mucha tierra, grandes extensiones de tierra. El lado chileno, que es aquí mucho más estrecho, es esencialmente un gran conjunto de islas, de fiordos, canales, es un laberinto enorme que aquí se ve muy esquemáticamente. Ya veremos, a ver si podemos ver después algún mapa un poco más detallado. Fiordos, canales, islas que se cuentan por centenares. Pues todos estos laberintos de mar eran recorridos en su momento por las etnias australes, Selknam, entre ellas. Quisiera, en ese mismo contexto, voy a empezar por aquí, algunas fotos. Estas son las fotos del genocidio. Fíjense que este genocidio es lo suficientemente moderno para haber sido incluso fotografiado. Muchos de los victimarios se hacían fotografiar con sus víctimas. Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando ya la fotografía existía como tecnología. Entonces aquí tenemos un caso de alguien que se ve ahí con al parecer con una espada, un sable, tocando algunas pertenencias, y eso que está aquí, donde ustedes pueden ver, son podríamos decir, las casas refugio, las pequeñas chozas de los habitantes que ocupaban este territorio. Allá al fondo, no se distingue bien, pero hay una persona que tiene un fusil, que tiene un Winchester ahí. Aquí, esta es una foto icónica de estos personajes que están disparando, que se llamaban los cazadores de indígenas, los cazadores de indios. Había personas que se dedicaban a cazar indios y les pagaban en libras esterlinas, ojo, no en pesos chilenos, no en pesos argentinos, en libras esterlinas inglesas, se les pagaba por cada víctima. Una manera de probar que se había cazado a indígenas era llevándole las orejas, cortarle las orejas y llevarlas para luego contar cuántas orejas había y en función de eso pagar. Cuando pareciera que algunos cazadores no siempre mataban a sus víctimas, les cortaban las orejas estando vivos. Por lo tanto, cuando vieron que habían algunos indígenas sobrevivientes sin orejas,
comenzaron a pedir que se lleven los testículos o incluso la cabeza, para probar que efectivamente se había ejecutado la orden de cazar a determinados indígenas. Aquí hay otra fotografía, literalmente de una matanza indígena, y tenemos era muy común que esto ocurriera con los cazadores de indígenas que mataban haciendo uso de armas de fuego, pero también se usó, digamos, el envenenamiento o la ropa contaminada con viruela como una forma de acabar con los indígenas. Los sacerdotes salesianos en el año 1912, bueno, un poco antes en realidad, abrieron una misión en Isla Dawson, la misma isla que en 1973 sirvió de campo de concentración después del golpe de Estado de Chile, en un intento vano, fallido, de proteger a los últimos indígenas sobrevivientes. Lamentablemente murieron prácticamente todos los que estuvieron ahí presentes. Aquí hay una foto de la misión justamente. Estos son los indígenas ya vestidos, ya con, si ustedes lo ven, ya están con ropa occidental. Ellos en su forma nativa, anterior a la llegada del hombre blanco, no usaban ropas occidentales, se cubrían con piel de guanaco y andaban básicamente desnudos, cubiertos, lo que se sabe, con la piel la cubrían con grasa de lobo o de otros animales marinos para protegerse del frío. La llegada del mundo occidental, bueno, los vistió, entre otras cosas, pero los vestidos, lejos de ser algo bueno, fueron bastante malos porque la ropa, a menudo contaminada, favoreció finalmente la transmisión de enfermedades, e incluso no estando contaminada, favoreció la enfermedad de pulmonías o tuberculosis. El grueso de la población que pretendió ser salvada por los salesianos terminó falleciendo. Aquí hay otra foto, esta foto famosa, y esta misma foto aparece en el libro que se llama La cacería, del escritor Pavel Oyarzún, de Punta Arenas, que es también novelista, y quería mostrar, digamos, que esta foto que él pone en la portada es la misma que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Si ustedes ven, este señor tiene una especie de uniforme militar, pero los demás no, son civiles, digamos, que se dedicaban a la cacería. No estoy seguro, pero me parece que este señor que está aquí de pie es el famoso Julius Popper, un señor rumano que vino a la Patagonia y que fue uno de los carniceros más, no el único, fue uno de los más, digamos, salvajes, por decirlo así, de los más sangriento, pero también con una suerte de delirio de poder, porque él llegó incluso a acuñar moneda propia y pretendió tener una suerte de país independiente, de reino independiente. Otro de los grandes carniceros de este periodo fue un escocés que le decían el Chancho Colorado. No recuerdo su nombre, pero lo llamaban el Chancho Colorado porque era como buen escocés, con el pelo rojo y la tez un poco roja también, digamos. Esta foto que están viendo pertenece a la provincia de Santa Cruz, es una foto antigua. Esto es lo que se llama una estancia ganadera. Entendamos que las estancias ganaderas eran grandes extensiones de tierra que tenían galpones, una suerte de base donde estaban los galpones, donde vivían los empleados, los trabajadores, y aquí se criaban llegaron a criarse en total en la Patagonia millones y millones de ovejas que reemplazaron al guanaco y que fueron la causa, el cultivo de la lana, la carne, fue la causa, bueno, no la única, pero una de las causas por las cuales se terminó con los indígenas.
esto generó una cantidad de dinero enorme para quienes controlaban el negocio de la ganadería ovina. Las ovejas fueron traídas a fines del siglo XIX, 1800, no tengo el dato exacto, pero eso se puede buscar, desde las Islas Malvinas, desde las Falkland. Desde ahí se trajeron las ovejas a la Patagonia chilena y argentina y se aclimataron muy bien, de manera que se convirtieron en una fuente de riqueza excepcional. Ahí tenemos una foto antigua también de una estancia patagónica, solo para hacernos una idea de época, fines del siglo XIX, comienzos del XX, sexto. Y aquí tenemos al personaje tal vez más importante de la colonización blanca en la Patagonia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estamos hablando de José Menéndez. José Menéndez, que para un historiador español de apellido Merchante lo considera el rey de la Patagonia. Este señor, junto con otros más, pero él principalmente llegó a ser un verdadero emperador de la Patagonia, con millones de tierras bajo su control, tanto en territorio chileno como en territorio argentino, dueño de navieras, dueño de cadenas de supermercados, en ese momento se llamaban emporios, o tenían otros nombres, pero sería el equivalente a cadenas de supermercados, es decir, controlaba el comercio, controlaba el transporte, controlaba la carne, controlaba la lana, controlaba la tierra, controlaba los gobiernos. Estamos hablando de ese. Y aquí tenemos otra fotografía también de la matanza. Y aquí hay una foto. Estos señores que están aquí es una foto de los cazadores de indios. ¿Se dan cuenta? Todos tienen rifles. Se dedicaban a cazar indígenas, vivían de eso. Ese era su trabajo, cazar indígenas, se ganan, todos blancos. No hay muchos estudios sobre quiénes eran ellos en realidad, de dónde venían, salvo de los más importantes, como Julius Popper o el Chancho Colorado, como le llamaba yo. Aquí hay una foto de indígenas, digamos, en su forma anterior a las vestimentas europeas, para tener una idea. Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a ver si comentar un poco de qué va esto, como dicen los amigos españoles. La conferencia o la conversación dice escribir después del Auschwitz patagónico, poéticas del viento. La alusión a Auschwitz, me voy a saltar la primera parte, la voy a resumir, alude ciertamente es todos conocido, pero alude ciertamente a la famosa frase de Adorno que dice en alguna parte que escribir poesía después de Auschwitz es cosa barbárica o cosa bárbara, o se ha traducido de distintas maneras, pero la traducción que más circula en español dice a la letra, dice, luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz, es cosa barbárica escribir un poema. Es una cita que siempre aparece en muchos lugares. Y este hecho, agrega, corroe incluso el conocimiento que dice por qué se ha hecho hoy imposible escribir poesía. Y leyendo este trabajo de Adorno, se me ocurrió a mí preguntarme, bueno, luego de lo que ocurrió en la Patagonia Austral entre los años de 1880 y 1920 aproximadamente, ¿se puede escribir poesía después de eso? Acepto de entrada que sí se puede escribir poesía, porque efectivamente se ha escrito poesía. Entonces la segunda pregunta que habría que hacerse, bueno, ¿qué clase de poesía es la que se puede escribir ante esto?
Y muy bien, el caso de la Patagonia es singularmente brutal porque los indígenas nunca se enfrentaron realmente en una suerte de guerra o algo parecido a los blancos. No tenían capacidad para hacerlo. Es verdad que en algún momento algunos indígenas robaron ovejas o atacaron a algún explorador, pero normalmente lo hacían por venganza, porque los blancos solían robarles sus mujeres o violarlas. Entonces se defendían de esa manera, pero no hubo propiamente nada parecido a una guerra, nada parecido a un enfrentamiento militar. Algo muy distinto de lo que pasó con el mundo mapuche, por ejemplo, en Chile, que sí hizo frente en términos militares al Imperio Español primero y a las tropas chilenas después. Aquí, en cambio, no hubo ninguna guerra, ni siquiera una batalla en regla, nada. Lo que hubo fue un genocidio, el de los pueblos indígenas patagónicos, un crimen a sangre fría en nombre de la civilización occidental. Quiero hacer notar que el grueso del genocidio no lo cometieron las fuerzas militares regulares de los países, tanto de Argentina como de Chile, sino que fue esencialmente fueron ejecutados por civiles. Es decir, fue la empresa privada, dicho en términos modernos, fue la empresa privada la que se encargó de colonizar y de acabar básicamente con los indígenas, por supuesto, con la anuencia, como decimos en español, con la vista gorda de los gobiernos que no intervinieron nunca, sino hasta cuando ya se dieron cuenta que era el momento de instalar, digamos, las instituciones estatales. Pero eso empieza a ocurrir recién hacia 1915-1920. Un crimen a sangre fría en nombre de la civilización occidental. Aunque en la inmediatez de los hechos lo que buscaban los grandes estancieros de entonces era despejar el territorio de sus habitantes originarios y de guanacos y destinar sin sobresalto alguno millones de hectáreas a la cría de ganado ovino que nutría la industria lanera y carne y la vasta cadena de negocios asociados a esta. Transportes, abarrotes, industria de la construcción. Por ejemplo, la construcción de los palacetes de Punta Arenas, que hoy día son museos. La casa de José Menéndez es un museo en Punta Arenas hoy día. Es una casa construida en 1907 aproximadamente, con la mejor tecnología de la época. Es una maravilla realmente, es una maravilla sangrienta. Es increíble cómo los grandes monumentos arquitectónicos a veces esconden los huesos de muchísimas víctimas. Debajo de esta razón pragmática de orden económico y político contingente, subyace en toda magnitud el espíritu homicida de un orden civilizatorio, autoproclamado providencial, agente de progreso, que no tolera al otro radical y que termina de un modo u otro anulándolo en cuanto tal. En la Patagonia, el modo de anular al radicalmente otro fue el peor de todos, el exterminio de la población indígena. Cito, y es que el genocidio de la Patagonia es lo impensable e indecible. Sentencia Pavel Oyarzún en su libro Patagonia, Memoria del Viento. Este es el libro, digamos, que estoy refiriéndome. Patagonia, Memoria del Viento. Libro de poesía escrito paradójicamente para dejar constancia no de la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz, del Auschwitz patagónico, sino, y esta es la idea que quiero yo desarrollar, sino de restituir con la poesía la presencia material de esas personas que fueron pasto de asesinos. Dice Oyarzún en otra parte de su libro, supe que esta isla, se refiere a Tierra del Fuego, tuvo una órbita de 11.000 años aproximadamente
que había un caballo de viento y era el único caballo conocido, que había tiempo, temporadas, inviernos largos, que había pasto crecido y leña seca en los alrededores, piedra caliza, alimentos, agua dulce. Fue un planeta habitado por los Selkman, más tarde llamados Onas. Hoy ese planeta ya no existe. Dejó de hacerlo a partir de 1880 de nuestra era, cuando llegaron extraños hombres a colonizarlo. Cada día llegaron más, y los extraños ocuparon la tierra, toda la tierra. Levantaron postes cada 2 metros y pusieron alambres como dientes feroces. Y los Selkman, ilustres cazadores de guanacos, comenzaron a ser cazados como tales. Los extraños los mataban a una distancia inaudita. Tenían buena puntería y también ocuparon el aire, todo el aire a la redonda. Ocuparon la sangre milenaria además, y la respiración fue temible, la saliva funesta en la tos convulsiva, y hubo tuberculosis, fiebres adquiridas, tumores malignos, chancros desde entonces. En unos pocos años no quedó nadie en pie, ninguno. La posteridad fue el viento para los Selkman. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Qué poesía se puede escribir ante esto? ¿Cómo decir lo indecible? Oyarzún reconoce su incapacidad en tanto poeta para ejecutar la tarea que él desearía fuera la verdadera tarea de la poesía, resucitar a los muertos. Sucede, nos dice, que la poesía resucita a los muertos y en muchos casos hemos visto levantarse desde un poema a un hombre asesinado. Confieso que no he podido hacerlo con estos muertos, ni siquiera por mí mismo. Y sin embargo, Pavel escribe un libro de poesía en el que la presencia de los asesinados, no solo los indígenas, también los obreros, se hace notar desde la primera hasta la última página. De hecho, toda la poesía patagónica ha sido escrita con posterioridad a la ocupación chileno-argentina del territorio y al consiguiente genocidio de los indígenas. Es más, la poesía patagónica que hoy existe es producto histórico de la modernidad que se implantó a sangre y fuego en los territorios australes y de su posterior consolidación en la forma de industrias, ciudades, sistemas financieros, la emergencia de fortunas enormes en manos de una pequeña pero poderosa élite empresarial, la instalación de los estados nacionales de Chile y Argentina a través de sus respectivas autoridades e instituciones civiles y militares. Podríamos decir entonces, y sin ser exagerados, que la poesía patagónica, puesta ante la escena del genocidio, es una voz que habla por una herida abierta, cuyo cierre, si se produjera ahora mismo, puede parecerse demasiado a un olvido intencional que favorecería a quienes hoy todavía profitan de ese vergonzoso pasado. La poesía misma, en tanto espíritu crítico, no se sustrae, sin embargo, al riesgo de que el gesto suyo de traer el pasado al presente y, a la vez, declararse incapaz de decir lo indecible de ese pasado, ahora presente, termine volviéndose una escritura política y moralmente estéril, tanto como para degenerar en una cháchara, como diría el mismo Adorno, al volver una y otra vez al pasado, tanto que lo anestesie y acabe convirtiéndolo en un estereotipo más de la memoria. Me parece que a este riesgo apunta la confesión de Oyarzún en el sentido de que no podrá, con su palabra, resucitar a los muertos, algo que lo atormenta y enrabia en tanto sujeto autor, sentimientos que dan paso a una escritura airada contra las flagrantes injusticias y atropellos en el pasado, cuyos efectos llegan hasta el presente mismo de la escritura, algo que se hace evidente precisamente por el sentimiento algo culposo que destila una escritura que no es capaz, según su autor, de restituir el pasado y desencadenar literalmente una nueva historia. Semejante actitud ante la palabra poética sería inexplicable
sin una concepción de poesía que se sustente en la idea de que ésta estaría llamada a restituir un origen esencial, anterior a la herida moderna inicial de lo que Marx llamó la acumulación originaria, que en la Patagonia, a diferencia de Europa, no ocurrió en el siglo XVI, sino en la vuelta del siglo XIX-XX. Ahora bien, ¿tiene sentido atribuirle o exigirle a la poesía una tarea que la desborda por todos lados? Es decir, ¿cabe exigirle a la poesía tamaña tarea ni más ni menos que de resucitar a los muertos? Julio Leite, un poeta de Tierra del Fuego, pero del lado argentino, en su libro Piedra Palabra, por aquí lo tenía, Piedra Palabra, aquí lo pueden ver un momentito, en su libro Piedra Palabra, nos provee de un principio de respuesta a este interrogante al asumir que la propia poesía es en sí misma parte del impasse moderno, y los poetas, lejos de erigirse como conciencias limpias en el tribunal de la memoria, se deben igualmente a la barbarie que hizo posible la modernidad de la cual ellos son, en el campo literario, sus representantes en el doble sentido de hacerla presente y hablar por ella movilizando signos que ambivalentemente dibujan un horizonte emancipatorio por una parte y por otra un campo de sentido en el que haya lugar el reconocimiento de que no pueden sino plegarse al desasosiego moderno que los constituye. Cito, nosotros no somos de aquí, nada nos pertenece, todos hemos llegado de algún lado, hasta los nacidos en esta persistencia que se llama isla, somos extraños. Seguro que si nos ponemos a revolver con la ramita de la memoria la ceniza de los tiempos, reaparecerá la figura de algún abuelo recolector de orejas, de algún pariente célebre por sus dentelladas de alambrado. Nosotros no somos de aquí. Tanú, Ostán, Olum, Javilán y otros tantos espíritus de la tierra, se refiere, menciona espíritus del mundo indígena de austral. Y tantos otros espíritus de la tierra nos observan. Ella nos observa, la tierra. Entonces tengamos cuidado. Respetemos la casa de los que ya no están. La casa de los que fueron casados con peste, plomos y plegarias. Los despojados para siempre de su aruén. Aruén es una palabra indígena que alude a hogar, casa, tierra propia. Coincidentemente, el poema de Leite se inicia con un epígrafe tomado de Oyarzún. Este universo es el que cayó a pedazos cuando mataron a los que lo habían creado. Leite y Oyarzún parten de la constatación del mismo desastre, esa vergüenza sin nombre que no se limita a asesinatos masivos solamente. Fue la destrucción completa de un universo humano, el que además, y para mayor vergüenza de sus verdugos, no era en absoluto hostil a la cultura occidental. Pero mientras Oyarzún quisiera que la poesía fuera capaz de dar un soplo, cito, un soplo de vida como el libro de Génesis y hacer que estos muertos se levanten y se incorporen a estas luchas como patriotas renacidos, así dice Oyarzún, Leite se limita a pedir respeto por los que ya no están. Leite no le exige a la poesía la tarea de ser la voz genésica que arranque a los muertos de su desaparición. Su escritura toma más bien la forma de crónicas de un tiempo presente nada luminoso, presente que no renuncia a la memoria, pero que tampoco alimenta un deseo de un renacimiento material de los muertos de antaño. Desde la perspectiva de Leite, si la poesía tiene alguna deuda que pagar, será tener que reconocer que su condición de posibilidad se la debe a quienes han sido los grandes perdedores de la modernidad patagónica. Los indígenas, los obreros, las mujeres pobres, indígenas o no. Y también a quienes fueron en su momento agentes ejecutores del genocidio o de las masacres, en la medida en que el poeta patagónico, si se define comprometido con la memoria histórica de su territorio, debe su existencia a ambos campos de fuerza,
Descendiente el poeta de ese origen sangriento, queda sometido al imperativo moral de atestiguarlo y de respetar e incitar al respeto a quienes en su momento fueron víctimas de todas las faltas de respeto imaginable. El tono de Leite, me atrevo a decir, es menos épico que el de Oyarzún, en lo que concierne al trabajo expresivo de definir a favor de la poesía la batalla por el sentido. Menos dolido también. Opta por un tono narrativo que pone atención en escenas y personajes que están aquí, en el presente, de la escritura, alcanzados por la palabra. La cuestión de la irrepresentabilidad del antiguo mundo premoderno, o prepatagónico sería mejor decir, y del genocidio que hizo añico ese antiguo mundo, no es un asunto que a Leite lo lleve a un impasse expresivo. Sus rumbos escriturales son los de un nómada de los días, quien, cual etnógrafo, registra fragmentos cotidianos de aquí y de allá del tiempo que al poeta le ha tocado vivir. No por nada Leite presenta su libro como, comillas, un desorden de palabras, en el sentido de que el volumen no está concebido con otra unidad que no sea la que otorgan ciertas circunstancias particulares del vivir cotidiano de un sujeto que se declara, comillas, desordenado, borracho, ateo, pendenciero, llorón, mentiroso. Todas las mañanas, después de la tos, me sacudo los fantasmas y las culpas, dice. En un poema que se llama, en un texto, él escribe en verso y en prosa, uno no sabe bien cómo clasificarlo, pero digamos un poema, desorden de palabras. Libro entonces concebido, según dice, como una feria americana, le llama él, de artículos de varios modos que cada quien compre lo que le sirva, comillas, eligen y quédense con lo que les sirva, con lo que les sea útil. Fin de cita. Entre la abigarrada mercadería de semejante feria está, por ejemplo, el poema Crónica, uno de tantos, en el que se relata la historia de Severino Mansilla. Puede haber sido un pariente mío, ¿no? Severino Mansilla, 80 años, inmigrante en Tierra del Fuego, originario del archipiélago de Chiloé. Su lejana y definitiva partida de las Islas Chilotas en un tiempo antiguo que se confunde o se unifica con el de los mitos isleños, sus andanzas patagónicas, su fracaso amoroso, la soledad masculina combatida con alcohol, la vejez misma, todo junto ayuda a armar el retrato de un héroe de la vida derrotado, sin embargo, por la vida misma. La escena acontece en un lugar en el que todos, de un modo u otro, son extranjeros, aferrados con una mano a su pasado, que a menudo, y con la otra, digo, con una mano a su pasado y con la otra a un entorno patagónico grandioso y solitario que lo retiene en el borde mismo del mundo habitado. Piedra Palabra está poblado de personajes cuyas vidas en alguna parte están rotas. Uno de ellos es el propio personaje autor, Leite, cuya historia en pedazos, como dice él, se despliega en la cuarta sección del libro. Mi historia es un cristal que se ha hecho añicos. Escribe Leite en un gesto autobiográfico que delata de paso una historia patagónica en el que el progreso, no el llamado progreso, no ha traído en absoluto la felicidad a sus habitantes. Si todos los habitantes patagónicos no son de la Patagonia, ni siquiera los que han nacido en ella, el ser patagónico se manifestará siempre como un trabajoso proceso por llegar a ser. Un esfuerzo de pertenencia cuyos resultados no ofrecen garantías. Una pretensión fallida en última instancia de absoluto que exige una permanente reafirmación discursiva de la identidad, objeto por otra parte de una aguda conciencia de que ser patagónico es una extrañeza interminable. La memoria entonces no estará constituida por un conjunto de recuerdos en el sentido de simples datos registrados, sino por una suerte de constante desplazamiento de la experiencia de sí mismo hacia sus puntos de origen en el pasado, puntos siempre elusivos como el viento. El pasado, tal como lo dibuja Leite en su libro, es una especie de horizonte originario sobre el que se dirige la mirada cada vez que en el aquí y el ahora aparecen signos de ese otro tiempo que dio paso a este presente hecho de pedazos dispersos recogidos a medias.
Dice Leite, el fuego es la memoria, y cuando esa memoria es sinónimo de resistencia, como una canoa es de raíz, entonces poder ser que, rebasado de lágrimas, el recipiente de nuestro corazón derrame todo el pasado como un grito líquido sobre la mesa sorda y descreída de lo cotidiano. También puede ocurrir que, acongojados, estrujemos el trapito del alma y lo tendamos al viento de la isla para que ese ojo vea el mundo del dolor de las razas ultimadas aquí, a la vera del canal Onachgaga. El canal Onachgaga es el actual canal Beagle. Onachgaga era el nombre que le daban los Salkman a ese canal, el nombre originario. Este texto que acabo de leer pertenece un fragmento en realidad de un poema que se llama Breve elogio a Mónica Alvarado. La propuesta de Adorno en el sentido de que escribir poemas después de Auschwitz sería ponerse del mismo lado de la barbarie que hizo posible el exterminio de millones, hay que entenderla, me parece, como un severo llamado de atención ante el riesgo de estetizar el horror, privándolo del filoso aguijón moral y político que toda situación de barbarie reclama. El discurso poético, por más bello e iluminador que sea, no podrá restituir ni reemplazar los cuerpos ausentes, cuyas vidas fueron cegadas en una histórica orgía de horror. En esta casilla se instala la frustración de Oyarzún por no ser capaz, en tanto poeta, absolutamente comprometido con las memorias trágicas de su tierra, de resucitar a los muertos, vengarlos y castigar a los asesinos. En este aspecto, la poesía para Oyarzún es una escritura tardía en el sentido de que llega tarde a un mundo que estaba ya arruinado por la instalación de la maquinaria política y del dinero, que literalmente arrasó con los habitantes originarios. La poesía es parte de ese mundo arruinado. Y no sorprende entonces que desde esa perspectiva la poesía se le figure a Oyarzún incapaz de restituir el origen de lo esencial. Dice, no es una mera licencia literaria, una apología de la exageración si digo que después del Holocausto la Patagonia quedó como es ahora, que el silencio no es como el de antes, que el de la Pampa, que en la Pampa este silencio emergió de los cadáveres humanos que la cubrían y la quemaban. El crimen fue perfecto, no quedó nadie con vida. De los miles de seres humanos que habitaban esa tierra, o esta tierra no quedó nada, salvo fotografías, postales y alguna calavera en un museo. Y en otra parte dice, aquí estuvo el crimen, y no hay rabia ni odio, y ya no se puede hacer nada. Los culpables se salvaron, murieron tranquilos. Ciertamente, lo digo yo, ciertamente no se pueden cambiar los hechos del pasado. Los victimarios directos están muertos. Ni víctimas ni victimarios pueden ser resucitados y confrontarlos en la arena de un tribunal que juzgue crímenes de lesa humanidad. Pero sí se pueden cambiar los relatos de manera que el devenir histórico en el que un episodio luctuoso se inscribe pueda ser visto como una deuda moral, cuando menos extendida en el tiempo, cuyo pago a todos, sin excepción, nos compete, si bien en muy diferentes órdenes de responsabilidad. En la Patagonia, la poesía ha hecho el magistral trabajo de poner palabras donde otros, en el terreno de ciertas narrativas históricas y políticas de los estereotipos identitarios, han puesto sesgos interesados, olvidos intencionales, ausencias calculadas. La extinción de la cultura settlement no fue un accidente de la historia, tampoco el inevitable precio del progreso y la civilización, ni resultado trágico de excesos violentos de unos cuantos aventureros sin escrúpulos. Fue un genocidio perfectamente organizado, tolerado y amparado por los estados de Chile y Argentina. El episodio fue parte esencial del proceso de ocupación capitalista del territorio patagónico, cuyos agentes e instituciones en terreno actuaron conforme a una planificada política de vaciamiento del territorio para beneficio de una élite de empresarios
entre los que sobresale José Menéndez, muy bien conectado con el poder político central de ambos países. Poetas como Pavel Oyarzún, Juan Pablo Riveros, Julio Leite y Cristian Formoso, entre otros, han puesto los puntos sobre las íes en este asunto de tanta importancia histórica y moral. Sabemos que la poesía no se limita a constatar realidades externas al lenguaje. Más allá de la actitud realista y la base documental que la escritura poética puede exhibir, esta es siempre un discurso imaginativo cuyo efecto inmediato se manifiesta en el establecimiento de asociaciones reveladoras entre elementos que en principio parecen distantes o no asociables. En el caso de la poesía patagónica comprometida con la memoria, no se trata de hablar de muertos solamente. Se trata de decir la realidad en un registro metafórico en que la historia y el paisaje devengan relámpago, como diría Gonzalo Rojas, fugaz, potente iluminación de conexiones de sentido que liberan el lenguaje poético de la insolencia avasalladora de una realidad modelada a la medida de los ganadores de la historia y que se proclama como la realidad en sentido absoluto. Símbolos polisémicos asociados a la naturaleza suelen ser a menudo movilizados por los poetas en esta operación lingüística de arrancar al lenguaje de la tiranía de una realidad prosaica, enemiga de la imaginación creativa. En este ámbito, uno de los símbolos poéticos transversales a buena parte, si es que no a toda la literatura patagónica, y que da paso a múltiples y significativas asociaciones con el devenir histórico, con la metafísica, con las utopías acalladas o diluidas en la derrota, ese símbolo es el viento. Esto es el viento. Es un asunto que ya nadie comenta demasiado cuando en la mesa se reúnen el pan y la amistad. Si escuchamos en silencio, lo oiremos alejarse como si se ocultara para siempre entre ruinas y volver como esos fantasmas del tiempo a sacudir con fuerza puertas y postigos que olvidamos cerrar, asustando a las aves del patio o jugando con sombreros como si fueran pájaros. Un poema de Rolando Cárdenas que se llama Los vientos del verano. Estos versos de Rolando Cárdenas, un poeta ya fallecido en 1990, nos recuerda cuán determinante es el viento en las extensas estepas patagónicas y fiordos en el día a día del habitar estas tierras del fin del mundo. Se construyen casas, edificios, se urbaniza teniendo en cuenta la casi constante presencia embravecida del viento que amenaza siempre con llevarse por delante todo lo que vuele. De hecho, muchas veces se lleva techos de casas, tierra, arena, bolsas plásticas, prendas de ropa. O sea, se sufre también en la Patagonia por el viento. Con frecuencia se hace necesario plantar filas de álamos en torno a casas o poblados, de manera que los árboles funcionen como barrera que detengan en algo al menos la furia del viento. Sufren sobre todo las poblaciones de gente pobre, más expuestas al riesgo de voladura de los techos de sus precarias viviendas. El viento es, claro está, un componente habitual del paisaje patagónico, un componente invisible pero muy real que modela la forma de las rocas, de la vegetación, hasta del relieve, y modela también la percepción misma de las cosas de parte de quienes habitan las tierras del viento. El viento está ahí recordándole a la conciencia humana lo frágil y aéreo que es todo, y que en cierto modo andar pegado a la tierra es algo así como un paréntesis, nada más, del estado aéreo del ser consustancial a la existencia misma. El aire en la Patagonia puede volverse un factor de lucha por permanecer en la tierra, de esfuerzo por respirar y aún por mantenerse en pie. Un factor, diría, interpelante que nos habla del poder de los elementos y de lo efímero que pueden ser los mundos humanos. Esto es el viento, nos dice Cárdenas. O, como dice Padre Oyarzún, aquí todo el sur y todo el viento, no hay otro Dios. No hay otro Dios que el viento. Leite, por su parte, titula la primera sección de Piedra Palabra precisamente Moradores del viento y el olvido, sección cuyo referente determinante es la Patagonia en la forma de personajes golpeados por la vida,
perdedores de la historia y de escenas varias propias del habitar en Tierra del Fuego. En esta sección hallamos, por ejemplo, el conmovedor relato, homenaje a Virginia Choquintel, la última ona cuyo fallecimiento el hablante autor se entera al leer un periódico en un avión. En un avión me entero de tu muerte, Virginia Choquintel. Llueve o nieva, hace viento sobre el único mundo que conozco y caen copos como orejas, como islas, testículos y sangre caen sobre esta amada estepa. Hace viento, como si, comillas, la posteridad fue el viento para los Selvan, nos dice Pavel Oyarzún. Con lo que se viene a configurar una forma de respuesta a la pregunta inicial que anima esta conversación. Se escribe el viento y en el viento después del Holocausto patagónico. Una manera de decir que la palabra poética registra el aliento de una memoria trágica, representado el aliento, en el viento físico, tan cotidiano y familiar en el mundo patagónico. Y lo registra porque la propia palabra poética es aliento, un signo de ese mundo primigenio, ausente, invisible hoy, pero cuyos efluvios de memoria modelan el día a día de un habitar presente confrontado con sus orígenes. No se puede resucitar a los muertos con la poesía, pero sí sentir en ella, y gracias a ella, la huella invisible de quienes murieron de Occidente, según la ilustrativa expresión de Juan Pablo Riveros. Huella que, cual viento huracanado, despeina, desordena el aséptico escenario de un progreso desmemoriado que arroja al olvido a tantos. En este sentido, el viento es un llamado a la memoria, mas es también la evidencia de ausencias, desolaciones, desmaterializaciones, de realidades que se han deshecho o que las han deshecho y de las que permanece solo el invisible hálito de lo que fueron. La invisibilidad del viento deviene invisibilidad de un mundo que se fue, pero que al mismo tiempo sigue siendo determinante para la actual identidad patagónica, por lo menos de aquella que la poesía construye, modela, registra con la memoria, de un lenguaje que moviliza la experiencia del paisaje para configurar un discurso que le haga justicia a las víctimas. El viento mismo deviene el lenguaje que el poeta se empeña en descifrar, una especie de escritura invisible y evanescente con una semántica muy densa, sin embargo. Parte de esa semántica descifrada a retazos es la que hallamos en los libros aquí comentados. Pero el viento es igualmente un dolor, una molestia constante que obliga a poner atención en la necesidad de anclarse a la tierra, a construirse un fundamento que estabilice al ser, siempre expuesto a esas andanadas de aire que se llevan por delante todo lo que no esté firme y seguro. Visto así, la Patagonia se dibuja como un lugar en que objetos y personas pueden desaparecer en cualquier momento, en un sentido tanto físico como metafísico. El viento, cuando sopla con rostro de demonio, hace pensar en los vientos del progreso que arrasaron con ese planeta primitivo que era la Patagonia antes de ser Patagonia. Viento este que se manifiesta como una entidad que golpea sobre todo a los pobres, expuestos más que otros a los vientos de la borradura y el olvido, tal como lo vemos en el poema de Jorge Espíndola. Ahí empezó otra vez ese viento desgraciado, hasta que lo nombren para que arranque con su maldita remolienda. Ahí anda el zamputas metiendo su hocico de resuello, anda como un brujo pisoteando las chapas de las casas. Toda la noche dale que dale con ese malaquín, dele azotar esa puerta vieja. ¿Por qué no se calmará un poco, digo yo? Todo lo arrasa, todo lo come, ni las plumas le deja a esa gallina, andan peladas adentro de su trompa, todo lo tumba el infeliz. El otro día se llevó esa sábana colgada, se la mascó en el aire, sepa Dios Cristo a dónde se la llevó. Ahí está otra vez el chucha de su madre, parece que fuera a arrancar los huesos de la casa, adentro de una viene a escarbar el infeliz. Levanten, hijos, corran, corran a buscar esa ropa que vuela por allá. Este poema se llama Monólogo de Eufemia.
Estas imprecaciones contra el viento son, en cierto modo, teatrales. Viento desgraciado, chucha de su madre, es un garabato que decimos en Chile, infeliz, adjetivos que son maneras de asumir la inevitable convivencia con el viento que se cuela siempre por cualquier rendija que encuentre, en la casa, en la existencia de los sujetos, viento que arranca hasta las plumas de las gallinas. Este viento es la Patagonia, y todo lo que se lleva es para devolverlo a la majestuosidad de la tierra y el mar. Así, la Patagonia, al igual que el viento, lleva y trae a los que atrapa en las geografías australes, aun si físicamente no se vive en ellas. Vivo en la Patagonia, escribe Oyarzún, debo morir en ella, que pertenezco hasta la médula, vale decir, hasta el imperio del silencio. No podría ser sino de este paisaje que vuela o que pareciera volar en la ventisca en el temporal. La inestabilidad del viento es, sin embargo, engañosa. Oyarzún es muy explícito al respecto. La Patagonia y sus formas tienen algo de inmutable, de lo que se nos muestra como una como una herencia eterna. Es lenta. Parece una mirada humana fija en un punto muerto. La pampa extensa y árida es una patria donde existen misterios ocultos en el interior de lo solitario. Estos bosques son como arrancados de un sueño de la naturaleza y de los dioses de su mandato. En su inmensa extensión todavía quedan superficies en las cuales sobrevive un planeta primitivo. La idea del planeta primitivo, de uno u otro modo, se reitera en la literatura patagónica contemporánea. Si tal tópico lo situáramos en un contexto puramente literario, semejante manera de referirse al paisaje propio de un planeta primitivo podría verse como una táctica discursiva tardíamente criollista o mundonovista, parecida a la literatura latinoamericana de los años 20, por ejemplo. Pero sería un error verlo de esta manera, creo. Los escritores patagónicos viven o han vivido experimentando cada día un paisaje vasto, grandioso, todavía escasamente intervenido por la mano humana, en el que la furia de los elementos a veces copa la escena de los días, por lo que la incorporación del paisaje en sus escrituras no tiene, estimo, relación con adscribirse o no a determinados estilos o estéticas literarias. La visión de lo eterno arranca de contemplar los hielos, fiordos, llanuras que parecieran venidas del comienzo del mundo. Saber, por ejemplo, que se camina sobre un suelo que hace millones de años fue fondo de océanos. Las huellas están a veces a la vista. Ni siquiera hay que excavar. Instantáneamente nos instala en una dimensión de tiempo geológico que apenas podemos imaginativamente entrever. Lo mismo al contemplar los hielos milenarios. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, Genevieve, y si me tienes que decir, porque yo puedo estar aquí toda la tarde. Sí. Bueno, pues mira, yo creo que llevas hablando como sí, más de 40 minutos, así que si poco a poco te puedes, digamos, encaminar hacia... Podemos quedarnos aquí, si ustedes Sí, quieren, y conversar. una conclusión. Una suerte de conclusión, pero yo quisiera nada más resumir. O sea, la idea es yo visualizo es que la literatura, una parte importante de la poesía patagónica actual, digamos, la que se está escribiendo o la que se ha escrito en los últimos 30 o 40 años, es un tipo de poesía que se debe a la memoria, esculca en la memoria permanentemente, pero también tiene conciencia de que ella misma es producto de esa memoria. No es que el poeta esté aquí y los demás allá. El poeta es parte de la historia. Es posible que incluso alguno de los ancestros de los poetas haya sido un cazador de indios, vaya a saber uno. Entonces, la poesía tiene también que pagar una suerte de culpa, digamos. Hay una deuda con la historia y consigo misma. Ese desgarro, entonces, en el que vive el poeta moderno, que es un desgarro
que en la Patagonia no es un desgarro de tipo metafísico, no es el sujeto enfrentado, no sé, a problemas existenciales, tal vez, sino es enfrentado a una cotidianidad que está aquí. La memoria del genocidio la tenemos aquí, a la vuelta de 100 años como máximo. Como máximo. Entonces, esto es todo muy cercano. La modernidad comenzó en 1880, por decir una fecha, más o menos. Chile funda Punta Arenas antes, pero la incursión, digamos, blanca propiamente tal, comienza con posterioridad. Entonces los poetas buscan formas, digamos, de construir una suerte de representación que dé cuenta del pasado por un lado y del presente por otro, y de los impases de la escritura. El símbolo del viento aparece con frecuencia, con mucha frecuencia, pero el símbolo del viento no es solo un símbolo, lo que quiero decir es que es también una experiencia cotidiana. Quienes conocen la Patagonia, quienes han vivido en algún momento en el periodo del viento, saben lo que eso significa, digamos, que la arena vuela literalmente, que entra por la nariz, que entra por los ojos, que entra por todas las rendijas, que los motores de los vehículos se pueden cubrir de arena, tapar, etcétera, que vuela todo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el viento? El viento, los poetas lo trabajan como una forma de mostrar la inestabilidad de las cosas por un lado. Pues todo puede desaparecer con el viento, pero por otro lado la persistencia de las mismas, puesto que el viento siempre está ahí, siempre permanece, siempre trae huellas, siempre trae olores. Entonces es como la memoria histórica, el viento, que no se ve, los muertos no se ven, pero están ahí, su huella está ahí y va a estar ahí, va a seguir estando ahí, y no importa cuánto tiempo pase, van a seguir ahí. Me gustaría a lo mejor terminar con leyendo como siempre, poema de Oyarzún que se llama Caballo de Viento. Viento supremo y al galope, bravísimo, viento de la vida y de la hora de nuestra muerte. El tiempo vuela con las hojas arrancadas, pasa por estos dominios creados a su imagen, vale decir, la movilidad de la tierra, inclina el paisaje en su dirección perpetua. Relincho que levanta los náufragos que nadie recuerda, desde la arena hundida en la época fría. Su corazón de aire no termina donde termina la vista de los lejanos promontorios. Sus ojos de aire sobre esta última tierra y hasta el fin de la tierra en la espuma del agua que rompe contra las piedras y el silencio. Pavel Oyarzún, Caballo de Viento. Pavel Oyarzún también es novelista, importante novelista, pero aquí yo lo he discutido solo en su dimensión de poeta. Si pueden, cuando puedan acceder a este libro, sí. Ahí está el trabajo completo, más otros que siguen, Juan Pablo Rivero, Formoso, tengo también ensayos sobre ellos. De otros poetas mencionados están aquí en este libro discutidos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Creo que nos has dado ganas, ¿no?, de seguir profundizando, y seguro que vamos a conseguir este libro y leerlo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es el momento de abrir el debate. Entonces, no sé si hay preguntas, hay personas que quieren hacer un comentario, una pregunta. No tengan miedo, pueden hablar nomás. No doy garantía de que pueda responder a las preguntas, pero no importa. Bueno, hay muchísimas cosas muy sugerentes, ¿no?, en todo lo que has dicho, que a mí me han llamado la atención, pero veo que alguien ha levantado la mano. ¿Quién es? No. No. Entonces sigo yo. Entre las cosas que me han llamado la atención, además de lo que tú mismo has recalcado, tal vez la escritura como expiación. ¿Estarías de acuerdo con esa expresión?
esta idea de culpa colectiva que de alguna manera el poeta, digamos, lleva, carga con eso y esa escritura como expiación se va colando en su escritura. No sé si estarías de acuerdo con esa expresión. Sí, yo creo que sí, hay una dimensión de la escritura como expiación, pero no se agota solo en eso, puesto que también al mismo tiempo es una escritura como acusación. Así. Es expiación, es acusación, es testimonio, en muchos casos es testimonio. Mucha de esta poesía incluso está basada en hechos documentales. De La Tierra sin Fuego de Juan Pablo Rivero, que aquí yo no he comentado, está basado, digamos, en los escritos de Martín Gusindi, por ejemplo. Entonces hace una traslación de una escritura hecha por un sacerdote etnógrafo al campo de la poesía. El mismo Leite, por ejemplo, en muchos casos también alude por ejemplo, a hechos tomados de diarios o de noticias, cosas cotidianas. Entonces, sí, hay una expiación, pero pero a la vez es una acusación, es múltiple en ese sentido, va por varias líneas. Entre ellas también, y una que yo no he mencionado, que es la defensa de la naturaleza, que es otro aspecto que también aparece muy presente. La relación con la naturaleza no es solo una relación contemplativa, paisajística, sino también es un compromiso con la naturaleza en el sentido de ver en la naturaleza, en el caso en el viento, pero otros lo hacen en el agua, lo hacen en los árboles, en la misma llanura del lado argentino. Por el lado chileno también hay llanuras, pero no tan grandes. Ver en ellas, digamos, verla como una suerte de libro abierto, codificado, que el poeta está obligado a decodificar, y en ese proceso de decodificación van emergiendo los sustratos de memoria. ¿Qué quedó de los Selkman? ¿Los nombres? ¿Qué quedó de ellos? ¿Quedó el agua? ¿Quedó el canales? ¿Están las islas? Sí, eso está. Eso es lo que está. Y eso habla por ellos. Entonces también hay mucho de eso también en la poesía contemporánea de la Patagonia, tanto del lado chileno como argentino, aunque yo diría que del lado chileno es más fuerte el compromiso, tal vez por la tradición chilena, en fin, por Neruda, por Gabriela Mistral, que de alguna manera son autores imposibles de eludir en la tradición de la poesía chilena. Y ellos siempre fueron muy comprometidos con la historia, con la memoria, con los lugares, con el país, con la nación, de distintas maneras, con las materialidades del mundo, con las materias, como le decía Gabriela Mistral. Bueno, mucho de eso también lo encontramos en la poesía contemporánea actual, digamos, de la Patagonia. Sí. Gracias, Sergio. Veo que Cristina Karageorgu tiene una pregunta o ha levantado la mano. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta plática. Mi pregunta tiene que ver con la tradición de la que vienen estos poetas. Habló usted un poco ahora sobre Mistral y sobre Neruda, pero se relacionan de alguna manera con poesía antes de Neruda y de Mistral, como por ejemplo la Araucana, como por ejemplo el Martín Fierro. Hay ahí una continuidad porque los genocidios en la región no son del último siglo, ¿no? Y en América Latina bueno, hay varios genocidios, ¿no? Que se han dado. Mi pregunta es, para empezar esta, y también a ver si lo puedo relacionar con un problema de género, porque usted habló en algún momento de presencia de elementos épicos, ¿sí? Dentro de la poesía lírica. Eso también me gustaría oír cuál es su opinión, si estos elementos se mezclan como se mezclan en Neruda.
también habló de el elemento de la feria, lo cual me lleva a pensar un poco sobre cuál es la presencia, o si hay, del elemento del humor en tanto este elemento subversivo, este elemento corrosivo, ¿no?, hacia discursos oficiales, si hay ese tipo de elementos también. Bueno, en la Patagonia hay muchos poetas. En la Patagonia extrema, muchísimos. En Chile, muchísimos, en verdad. Acabamos con Claudia hace poco de hacer una antología de la poesía de los territorios surpatagónicos y haciendo un trabajo selectivo, con criterio bastante estrecho para poder hacer el libro, porque si no se volvía imposible. Así todos salieron 600 páginas, entonces ustedes se dan cuenta de lo que eso significa y solo... Entonces hay de todo, hay mucho. Es un mundo, lo que quiero decir es que es un mundo variado y complejo. Efectivamente, los poetas patagónicos se cuelgan o dialogan con distintas tradiciones. Una de ellas es la tradición documental, la tradición de los escritos documentales. Entiéndase por escritos documentales las cartas de navegación, los diarios de navegación, por ejemplo, de Juan Ladrillero del siglo XVI, un navegante español que pasó con Hernando de Magallanes, o los escritos de los exploradores ingleses del siglo XIX, particularmente Charles Darwin o Fitzroy, o en fin, las crónicas de los propios sacerdotes que en algún momento intentaron, o no solo intentaron, sino que llevaron a cabo trabajo de evangelización. En fin, hay una vasta tradición documental que es muy importante en la Patagonia, muy, muy, muy importante. Y la poesía se vale de ella en gran medida. Unos más que otros, ciertamente. Hay unos poetas que son más documentales que otros, pero de alguna manera siempre está presente, o están presentes los escritos documentales desde el siglo XVI para acá, desde los registros de los primeros españoles que pasaron por aquí, y luego todos los ingleses, todos los navegantes ingleses, piratas, corsarios, que en algún momento pasaron por el estrecho de Magallanes, o pasaron por el extremo austral del mundo, como Francis Drake, por ejemplo, que pasó por allá en el final del mundo y por un lugar que se llama justamente hoy día el estrecho de Drake, o mar de Drake. No es un estrecho, el mar de Drake. Y en cuanto a la poesía, efectivamente, los poetas, como suele ocurrir en el caso de la poesía chilena, que es una poesía siempre de múltiples lecturas internacionales, se vale de muchos elementos, entre ellos la araucana. Cristian Formoso, en su libro que se llama El cementerio más hermoso de Chile, comienza con un texto que es etiquetado como una versión apócrifa de la araucana, y escrito en octavas reales, es decir, misma forma como lo hizo Alonso de Ercilla. Pero claro, es un texto de Cristian en realidad, no es un texto de Ercilla. Pero lo hace aparecer como si fuera de la araucana, pero al mismo tiempo lo deja claro que es apócrifo. De manera que con ese gesto, de alguna manera, reconoce el valor de la araucana para construir un relato, en este caso el relato del cementerio más hermoso de Chile, que es una gran alegoría sobre Chile, sobre el neoliberalismo, pero también sobre la implantación a sangre y fuego del capitalismo en los territorios suraustrales. Pero por otro lado, también es una forma de decir que hoy día, es un libro de 2008, hoy día no se puede hacer una épica como la de Ercilla. No se puede contar la heroicidad, porque aquí no hay ningún héroe a quien cantarle una épica. Si es que hay un héroe, serán las víctimas
pero las víctimas son víctimas, no son héroes tampoco. ¿Mm? No hay ningún personaje notable que merezca ser ensalzado, loado por la poesía. Entonces lo que hace Cristian Formoso es un gran fresco, en términos pictóricos, un gran fresco de la Patagonia que va desde el siglo XV al siglo XX, XXI, pero con un tono altamente satírico, burlesco incluso. El eje de la representación es el cementerio de Punta Arenas, que es un cementerio sumamente hermoso, de verdad que es hermoso. Dan ganas de quedarse a vivir en el cementerio, lo digo en serio, yo conozco el cementerio, así que si ustedes van a Punta Arenas no dejen de ver el cementerio de Punta Arenas precisamente. Pero lo que hace Formoso es esculcar qué hay detrás de esa belleza. Y detrás de esa belleza están los huesos de los que no tuvieron ningún cementerio. Está el viento, está la miseria de los olvidados, está también podríamos decir así, la falta de empatía absoluta de quienes construyeron ese cementerio, que construyeron monumentos enormes, estéticamente bellos, siguiendo el modelo europeo, el modelo francés principalmente. Me parece esos cementerios parisinos. Pero ahí entonces él hace el ejercicio de ir sacando las capas de esa belleza para ir mostrando cómo esa belleza está sustentada sobre la miseria y sobre el horror. De modo que el trabajo de él es permanentemente estar en guardia contra ¿cómo se diría? Convertir el horror en una estética que haga olvidar el horror. Ese también es su tema. Y es un tema que atraviesa la totalidad de la Patagonia. Ahora, los poetas también aprenden de sus compañeros narradores, digamos. Y particularmente es muy importante en la presencia de la actual poesía contemporánea la figura de Francisco Coloane, por ejemplo. Este narrador, cuentista, cronista, que es anterior. Él empieza a escribir por la década del 25, 30, digamos. Es muy importante él como figura central que en cierto modo funda la Patagonia literaria en la institucionalidad literaria chilena. Sin Coloane, probablemente la poesía patagónica de hoy no sería lo que es. No sé si he podido... había otra pregunta sobre género. No sé cómo era la pregunta, se me olvidó. No, muchas gracias. Muy informativo. Me gustó mucho lo que salió en la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Un dato más. A propósito de género, Gabriela Mistral vivió en Punta Arenas. Estuvo un año en Punta Arenas y escribió desde Punta Arenas y guardó en la memoria también a Punta Arenas. Ella también, a su manera, es una poeta que los poetas puntarenenses o patagónicos reconocen. Juan Pablo Rivero tiene un libro inédito que se llama Aguanieve, que yo tengo la fortuna de conocerlo antes de que se publique, y arranca justamente de la figura de Gabriela Mistral como un personaje señero que trajo a la Patagonia al campo de la literatura, lo instaló también en la poesía. Tal vez una de las primeras poetas contemporáneas chilenas importantes que, vaya que es importante Gabriela Mistral, lleva el paisaje patagónico, la gente patagónica al campo de la poesía. Lo hace ella, particularmente, y también con sus crónicas. Ella también ejerció labores de educadora en Punta Arenas e hizo educación de adultos, en fin, tuvo problemas con la élite de allá y por eso se fue tan luego.
Ok, gracias, Sergio. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Genevieve, yo quiero hacer un comentario Sí. para el doctor. ¿Sí? Bueno, independientemente que ha sido interesantísimo, desconocía yo el tema, doctor Mancilla, y quería comentar, por ejemplo, un caso muy peculiar en México, que no fue, yo vivo en el sur de México, vivo en la península de Yucatán, exactamente en Campeche. Hago la ubicación porque en 1847 a 1901 se suscitó el fenómeno de la guerra de castas, que fue la guerra entre indios y blancos, pero los indios de esta región se enfrentaron con los blancos por todas las vejaciones, por todos los maltratos, por todas las violaciones, en fin, toda la humillación de la que eran presos. Fue una guerra que tardó mucho y a lo que voy es que a diferencia de la Patagonia, donde se ha recuperado a través de la poesía la memoria, en el caso, por ejemplo, de la guerra de castas, hay una ausencia poética, hay una ausencia, digamos, en las artes en general. Creo que el arte que más ha retratado este fenómeno de la guerra de castas entre indios y blancos es la narrativa, pero la poesía prácticamente no hay nada, la pintura tampoco lo ha referido y otras artes, ¿no? Ni la música, ¿no? O sea, no hay esta presencia, ¿no? De traer la memoria. Y también es algo doloroso por otra parte, ¿no? Que no exista esto. Incluso a mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, tenemos escritores en lengua indígena, en lengua maya, y no hacen referencia, ni siquiera ellos, a este fenómeno que ciertamente está lejano, pero bueno, finalmente la memoria siempre es importante traerla. Solamente era ese apunte y muchísimas gracias por la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Kenia, por ¿no? esta puesta en perspectiva, ¿no? De donde la ausencia de poesía puede hablar también. Sí, pues con los estudiantes del seminario, algunos están conectados, hemos trabajado sobre esta poesía donde la dimensión documental está muy presente, ¿ah? Y lo has mencionado. Y hemos leído también algunos poemas más bien del mundo mapuche, donde todo el tema de la lengua importa mucho, el tema de la traducción, etcétera. Y yo creo que como no se ha mantenido viva la lengua, eso no interviene tanto en la poesía de los poetas que tú comentas, me parece. Así es, así es, así es. Bueno. Me gustaría hacer un alcance a lo que decía Kenia para hacer un contrapunto, digamos, otro elemento. En Chile, como ustedes saben, hubo un golpe de Estado en 1973 que tuvo la característica de ser muy violento, pero a diferencia de muchos otros golpes dados en distintos países de América Latina, el caso de Chile es particular porque no fue sacar un presidente y poner otro, fue desmontar un país, un proyecto de país que se venía construyendo desde los años de 1920, 25, y cambiarlo absolutamente, absolutamente. Es decir, construir otro país, absolutamente distinto. Desde ese punto de vista, el golpe de Estado chileno constituyó una verdadera revolución cívico-militar. Eso nunca hay que olvidarlo. Si uno cree que la dictadura chilena fue un asunto de militares, no, eso no es así. Fue esencialmente un asunto de civiles ejecutado por los militares. A lo que voy es que como una práctica de control se ejerció la censura. Muy fuerte en los años 70 y 80. Tanto así que no se podía publicar ningún libro, digamos, si no pasaba por la autorización del Ministerio del Interior de la época.
Pero los poetas en realidad no son dados a pedir permiso, por lo tanto comenzaron a buscar formas de hablar de la violencia, de construir una poética contradictatorial que de alguna manera hablara de la violencia, pero a la vez construyera un mundo diferente. Porque aquí no se trataba simplemente de pensar que el proyecto de la Unidad Popular de Allende, por ejemplo, se iba a restituir, porque eso quedó claro desde el primer momento, que ese proyecto no se iba a poder restituir probablemente nunca más. Por lo tanto, los poetas desde muy temprano, allá por 1976-77, yo he estudiado mucho la poesía chilena en esa parte, entendieron, sintieron que había que construir un lenguaje nuevo. Y al mismo tiempo había que construir una retórica en el que se denunciara la violencia por distintas vías. Y se encontró una vía a través de hablar del pasado donde había ocurrido violencia, donde había ocurrido masacre, que de alguna manera venían a ser como símiles de lo que estaba ocurriendo en el presente. Y esa estrategia la asumió Juan Pablo Rivero, la asumió Clemente Riemann, la asumieron varios, de manera que aparecen autores hablando, no sé, de genocidio o haciendo memoria de un pasado violento, pero que al mismo tiempo estaba hablando del tiempo presente. Entonces, el llamado a la memoria no es para hablar del pasado, en estricto rigor, sino para hablar del aquí y el ahora, de modo que el pasado se convierte en una suerte de medio a través del cual el presente emerge como un hecho de violencia. Quizás allá en Campeche la historia ha sido otra, digamos. No hubo necesidad de generar una búsqueda de un lenguaje que sorteara la censura por un lado, pero que al mismo tiempo no fuera simplemente reactivo a un gobierno dictatorial. Es muy fácil escribir contra un gobierno dictatorial, pero es muy difícil escribir buena poesía contra un gobierno dictatorial que al mismo tiempo sea estupenda poesía. Hay que alimentarse, el lenguaje hay que alimentarlo de distintas fuentes. Creo que los poetas chilenos en ese sentido, a su modo, cada uno lo fue haciendo o lo está haciendo todavía. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Sergio, por tu conferencia tan clara y al mismo tiempo sugerente. Y gracias a todos por la asistencia, la participación. Creo que nos vamos a despedir. Desgraciadamente me gustaría pues seguir, ¿no? Tomar algo y charlar y leer poemas, pero será para... podamos compartir en Bruselas, ¿verdad? Ay, sí. De cualquier parte. Pues ojalá podamos en un futuro no demasiado lejano vernos, abrazarnos y seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia tan iluminadora, Sergio. Gracias a todos ustedes. Y este ciclo de conferencia va a seguir precisamente con una conferencia de Cristina y también de Carlos Walker en las semanas que vienen. No sé si, Cristina, habías levantado la mano o... Son aplausos. Aplausos, perdón. Sí. Bueno, yo quiero... Bueno, pues aplausos y hasta la próxima vez. Solamente decir, Bueno. antes de cerrar, muchas gracias. Y gracias a ti, Genevieve, por la gentileza de la invitación. Y bueno, sí, invitada a comunicarse con Claudia y a lo mejor por ahí conseguir el libro. Sí, eso sí que lo haremos sin falta. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y saludos a todos.